Hola, muy buen día. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante, ya que aquí es donde se da inicio a un correcto manejo de la información, y me refiero al área de correspondencia. Recordando lo que está establecido en el artículo 21 de la Ley General de Archivos, en donde se establece que el sistema institucional de archivos deberá estar integrado por un área coordinadora de archivos, que viene siendo el área normativa, y además por las áreas operativas siguientes: de correspondencia, archivo de trámite, por área o unidad administrativa, el archivo de concentración y el archivo histórico de la institución. Antes de entrar en materia, quisiera comentarles que nosotros debemos aprender a identificar la documentación que se produce al interior de una institución o externamente. Debemos identificar que existe correspondencia general. Esta correspondencia general conlleva que se deben ejecutar algunos otros procesos de gestión administrativa. Hay otro tipo de documentación que se refiere a la documentación para conocimiento o difusión de algún evento, como por ejemplo los oficios de conocimiento. Este tipo de documentación no conlleva a que se ejecuten otros procesos de gestión administrativa. Hay otro tipo de documentación que se denomina documentación técnica o administrativa, que viene siendo como la documentación de apoyo informativo. Son acciones, son actividades administrativas secundarias. Este tipo de documentación no implica que debe de quedarse en nuestros expedientes institucionales. Bien, vamos a centrarnos en la correspondencia general, ya que esta correspondencia general, que puede ser interna o externa, constituye a que se dé inicio a los trámites correspondientes y a la atención de los asuntos que debe de atender una institución, y que obviamente implica que se empiecen a generar nuestros expedientes de una forma correcta. Bien, recordando lo que establece también la Ley General de Archivos en su artículo 29, nos dice que las áreas de correspondencia son responsables de la recepción, del registro, del seguimiento y del despacho de la documentación para la integración de los expedientes de los archivos de trámite. Los responsables deberán contar con los conocimientos, habilidades y experiencias acordes a su responsabilidad. Y además, los titulares de estas unidades administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los responsables para el buen funcionamiento de los archivos. Hay algo muy importante que tiene que realizar esta área de correspondencia, el responsable de esta área, es que debe de garantizar la atención de los trámites que se derivan de los actos administrativos de la institución en el cumplimiento de sus funciones. Esta es una actividad muy importante, el de garantizar la atención de los trámites. Bien, los procesos de gestión asociados a la generación o recepción de correspondencia en las instituciones dan lugar a la producción de otros documentos asociados a ella, por lo que su manejo implica que se debe de llevar a cabo 3 tipos de controles. El primero es el control de la correspondencia de entrada. El segundo es el control de la información en gestión, todos los asuntos que están en trámite. Y el tercer control que debe de llevar a cabo correctamente esta área de correspondencia, este responsable, es el control de la correspondencia de salida. Vamos a referirnos al primer control, que es el control de la correspondencia de entrada. Para que se lleve a cabo correctamente este primer control, el responsable del área de correspondencia deberá de realizar una revisión de la correspondencia. ¿Cuáles son sus propósitos? Bueno, primeramente, verificar que los asuntos contenidos competan a la institución, que vaya dirigida a funcionarios que laboran en esta institución, que venga firmada y que la fecha de recepción sea actual, que si señala remisión de anexos, se acompañen a la correspondencia recibida. En algunas ocasiones se dice que vienen CDs, que vienen discos. Hay que revisar que este tipo de material también vengan anexos. Se deberá verificar el carácter de los asuntos
como urgentes u ordinarios. Bien. Posteriormente a que ya se hizo esta revisión, se tiene que hacer la recepción de la correspondencia. Y esto implica que se debe de colocar la fecha de ingreso, así como el sello de recepción, que todas las instituciones tienen, la mayoría, su sello de recepción. Nombre y firma del funcionario que acusa de recibo y además debe de plasmarse la hora de recepción. Recuerden ustedes que con esto nosotros vamos a demostrar que la documentación ha sido recibida por la institución a la que le atañe. Es el famoso acuse. Posteriormente, se deberá, ya que se revisó, ya que se recibió, se va a llevar un registro de la correspondencia, lo cual implica que se debe de realizar este registro en un formato de control oficial estandarizado o en un sistema automatizado en la que se asienten los datos básicos de identificación de las piezas de correspondencia recibidas. Y ahí, en este documento, en este registro, se deberá de especificar el número identificador, que es un folio consecutivo de ingreso, renovable anualmente. Debe de realizarse el registro de la fecha y hora de recepción, de la entidad productora, del nombre y cargo del remitente, un breve extracto del asunto, el nombre de la oficina y funcionario al que va dirigido, el carácter, si es urgente o si es ordinario, y los anexos también tienen que quedar registrados, así como también el receptor del documento con su nombre y cargo. En algunas instituciones, este tipo de registros los llevan en los libros empastados. También se pueden llevar en un Excel en la computadora del responsable de esta área de correspondencia, o inclusive en algunas instituciones ya tienen un sistema automatizado, que obviamente eso va a facilitar el que todo este control de correspondencia sea de una manera más eficaz. Vamos a ver ahora el siguiente control, que es el control de la información en gestión, todo lo que está en trámite. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este control? Bueno, primeramente vamos a registrar en un volante o ficha de control de gestión o trámite oficial o en el sistema automatizado disponible en la institución, los términos o instrucciones que el funcionario facultado para ello determine para la atención del trámite, debiendo contener los datos de identificación de la pieza de correspondencia, el nombre del área a la que corresponda la atención del asunto, el nombre del funcionario tramitador, la fecha requerida de respuesta, la fecha real de respuesta, el estatuto de atención al asunto, si está pendiente, si está atendido o si está en proceso. Debe también de contener este volante o ficha un breve contenido de la resolución final, así como también la fecha en la que se remita el documento para su integración al expediente. Déjenme decirles, compañeros, que este volante o ficha de control de gestión o trámite oficial se va llenando, ya sea en forma manual o en forma a través de los medios electrónicos, por partes. En primera instancia, el área de correspondencia tendrá que colocar en esta ficha o volante los datos de identificación de la pieza de correspondencia. Cuando es turnado al funcionario facultado para ello, esta persona deberá de colocar el nombre del área a la que le corresponda la atención del asunto, y esta misma persona también deberá de poner el nombre del funcionario que va a darle respuesta y la fecha requerida de respuesta. Él, como director o como titular de la institución, deberá de solicitar esta información en el volante o ficha de control de gestión. Una vez que ya la persona encargada o responsable de dar respuesta, obviamente va a contestar todo lo demás, la fecha real de respuesta, el estatuto de cómo quedó su asunto. En algunas ocasiones no se contesta de inmediato un asunto y va a quedar pendiente para un tiempo posterior o atendido o en proceso, y además también, como ya les mencioné, debe de plasmar un breve contenido de la resolución final y la fecha en que se remite para la integración del expediente. Este volante o ficha de control de gestión juega un papel muy importante dentro del control de la información en gestión. Una vez que lo requisita la parte que le corresponde al responsable del área de correspondencia,
pues obviamente se turna estos documentos a las áreas que corresponde su atención después de que el director o el titular ya dio las indicaciones. Posteriormente, el responsable del área de correspondencia deberá darle también algo muy importante, seguimiento de los asuntos, seguimiento a todos estos asuntos. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer mediante la verificación de las fechas que ya se le requirieron de respuesta para que en su caso pueda cambiar en el registro de control de trámite el estatuto de los asuntos para enviar recordatorios de atención a los mismos si se presentaren retrasos. Esto es muy importante, tiene que estar informando. Otra actividad que tiene, otra obligación que tiene este responsable del área de correspondencia es que debe de notificar a la autoridad superior de la que dependa el servicio de control de correspondencia en trámite las anomalías que se hayan presentado en la atención de los asuntos. Esto también es de suma importancia porque ya una vez notificada la autoridad a la que le compete, pues él deberá de tomar las medidas para que el asunto sea atendido. Y también algo muy importante que tiene que elaborar el responsable del área de correspondencia es la de elaborar sus informes de gestión y de resolución de los asuntos, porque mediante estos informes se va a estar visualizando el grado de avance de todos y cada uno de los asuntos en qué estado se encuentran. Vamos a ver ahora el tercer control, que es el control de la correspondencia de salida. Este control debe incluir la ejecución de procedimientos básicos. En primer lugar, como responsable tiene la obligación de revisar la respuesta y, en su caso, corrección de términos de la respuesta. Sucede que en algunas ocasiones él se percata de cierto detalle que se debe de contestar de tal forma, a lo mejor también porque se lo indicaron cuando recepcionó ese documento, y a lo mejor en algunas ocasiones, y sí ha pasado, le informa a la persona que dio la respuesta para que se haga esta corrección debida. Otra obligación que se tiene para llevar el control de la correspondencia de salida es llevar el registro de la correspondencia de salida precisamente en un formato oficial o en el sistema automatizado que ya mencionamos, disponible asentando ¿qué datos? Los siguientes. Tiene que asentar el nombre del funcionario al que se dirige la correspondencia. Tiene que asentar también el cargo oficial. En su caso, tiene que verificar que esté esta información firmada y, en su caso, que deba de contener los anexos que se dice en ese oficio, en esa correspondencia, y que se deben de remitir. Debe de vigilar que los sellos, los controles de salida y las fechas actualizadas estén perfectamente bien requisitadas. Posteriormente, tiene que llevar también un control del mecanismo de distribución de esta correspondencia de salida. Es decir, tiene que ver qué mensajeros, si se va por valija, si es a través de un servicio de mensajería externa, o a lo mejor pudiera ser que esta entrega sea a través de un intercambio gubernamental. Una vez que se hayan efectuado todos estos tres procedimientos, todos estos procesos para el control de la correspondencia de entrada, en trámite y de salida, y que se haya reunido toda la documentación asociada a los asuntos que testimonian, se estará en condiciones de integrar los expedientes que le correspondan para su posterior clasificación, ordenación y descripción. Por último, déjenme comentarles, compañeros, servidores públicos, que si la pieza de correspondencia dio lugar a la generación de otros documentos por ser el resultado de un mismo asunto o trámite, toda la documentación resultante deberá integrarse al expediente que le corresponda. No olvidemos que los expedientes se integran por asuntos. Aquí hay otra modalidad de vinculación de la correspondencia, y es que si la pieza de correspondencia no da lugar a otros documentos,
Esto es muy importante. Si no da lugar a otros documentos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como servidores públicos podremos archivarlos en un minutario. Puede ser el minutario de correspondencia de entrada o salida apropiado y que este minutario puede formarse, puede integrarse este expediente en forma consecutiva, de forma cronológica. Por ejemplo, yo les pondría el ejemplo de todos los oficios de conocimiento, que obviamente no conlleva a que se ejecuten otros procesos de gestión administrativa, y entonces podemos ir archivándolas, integrándolas en los expedientes mensuales que vaya armándose en la institución. Les dejo los datos de contacto por si tuvieran alguna duda, puedan comunicarse con nosotros, estamos para servirles. Mi nombre es Rosa María Báez Sánchez, a mi cargo tengo la jefatura de archivos municipales en el Archivo General del Estado de Puebla. Que pasen ustedes una muy buena tarde. Hasta luego.